Bienvenidos a las noticias en Fast Track con Daniel Roque. Bienvenidos a Fast Track y estas son las noticias desde México. Fast Track en síntesis. Falsa la renuncia del arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera. La arquidiócesis del país rectifica y aclara: Norberto Rivera sigue en funciones mientras le llueven las denuncias penales al jefe de la Iglesia Católica Mexicana por el delito de encubrimiento de gran número de casos de pederastia en el interior de la arquidiócesis primada de México. El canciller mexicano Luis Videgaray urge a la pronta solución de la crisis venezolana y se ofrece como mediador. Inundaciones de más de 1 metro de altura afectan 36 colonias en Tabasco. Alcanzan remesas nivel récord durante abril, reporta el Banco de México. Ingresan al país más de $2,000 millones desde los Estados Unidos. Y en información internacional, Trump le declara la guerra al planeta, se sale con la suya y saca a los Estados Unidos del Acuerdo Mundial contra el Cambio Climático. Por lo pronto, la Ciudad de México se viste de verde para apoyar el acuerdo climático, luego de la salida de la Unión Americana del Convenio de París anunciado por el lunático Trump. México se suma al rechazo mundial. Calles y monumentos históricos de la capital mexicana lucen con iluminación en color verde como protesta. El otro lunático, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, ahora reparte comida para silenciar las muertes contra su corrupto mandato, mientras la Organización de Estados Americanos, incapaz de lograr la salida a la crisis en Venezuela. El Tribunal Supremo de esa nación en crisis autoriza al tirano Maduro convocar a la Asamblea Constituyente sin necesidad de hacer un referéndum previo, violando así de un plumazo todo derecho ciudadano. Se complican las cosas en esa empobrecida nación. De esto y más les informo aquí en Fast Track. No se vayan. La opinión en Fast Track. Hay que decirlo, no se ponen de acuerdo en la vocería de la Arquidiócesis Primada de México. Apenas filtraba a los medios la supuesta renuncia del cardenal Norberto Rivera Carrera sin explicar los motivos, y unas horas después dio a conocer a la luz pública la verdadera razón de la visita del jefe religioso mexicano al Vaticano, además de desmentir tal dimisión. Previo a esta aclaración, su vocero Hugo Valdemar había confirmado a la prensa nacional que el cardenal Norberto Rivera había presentado su dimisión como arzobispo primado de México ante el Papa Francisco. Así lo dijo: a unos días de cumplir 75 años de edad, el prelado renunció a su cargo, como lo establece el decreto canónico que señala que al cumplirse esa edad, sacerdotes y obispos y quien detente un cargo eclesiástico deberán presentar su renuncia ante el obispo de Roma. Incluso agregó Valdemar Romero que Jorge Bergoglio ya tenía la renuncia de Norberto Rivera y que habría que esperar el nombramiento de su relevo en unos meses o quizá en años. Pero lo cierto es que se le complican las cosas al cardenal Norberto Rivera, arzobispo primado de México, y mientras ocurren los desmentidos sobre su supuesta baja en Roma, en nuestro país las denuncias penales en su contra le caen por todos lados. Alberto Atié y José Barba Martín, ex sacerdotes, presentaron ya ante la Procuraduría General de la República una querella penal en su contra por el presunto encubrimiento de gran número de casos de pederastia al interior de la Arquidiócesis de México, hechos de los que nadie ni la propia autoridad judicial federal del país hacen nada, pese a las denuncias de hechos ante el Ministerio Público correspondiente. En 2016, Norberto Rivera dio en conferencia de prensa estos datos. Dijo que al menos 16 sacerdotes habían sido enjuiciados, también sentenciados por casos de abuso sexual contra menores. Pero lo que más llama la atención en todo esto, según los denunciantes ya citados, es que la propia Secretaría de Gobernación no cuenta a la fecha con información al respecto sobre estos abusos. Así las cosas en la Arquidiócesis Primada de México. Nos vamos a la ampliación de los detalles al respecto. Nacional en Fast Track. Y entonces siempre no se va del cargo, tal y como se le presumía al cardenal Norberto Rivera Carrera. Raúl Sánchez, platícanos, estás en pantalla con la información.
Daniel, amigos de Fast Track, así es. Resulta que siempre no presentó su renuncia ante el Vaticano el cardenal de México Norberto Rivera Carrera. Fueron falsas las versiones de su supuesta dimisión ante el Papa Francisco en su reciente visita al Vaticano, que concluyó el pasado viernes. Por lo menos, así lo aseguró el padre Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México. El prelado explicó que el arzobispo primado acudió a trabajar a la Santa Sede por ser integrante de varios organismos, y en su momento tuvo la oportunidad de reunirse con el Papa Francisco, pero hasta ahí. Por procedimiento, como lo establecen las leyes canónicas, todos los obispos deben presentar su renuncia al sumo pontífice en el momento que cumplen los 75 años. En este caso, el próximo martes 6 de junio, Rivera Carrera celebra su 75 aniversario, por lo que es la fecha límite en la que debe enviar una carta con su renuncia al Papa Francisco. En el momento que el obispo de Roma acepte la renuncia de Rivera Carrera, se declara vacante la sede arquidiocesana y entonces el cardenal se convierte en administrador apostólico, hasta el momento en el que se ha nombrado el nuevo cardenal. Únicamente el Papa Francisco sabrá y tendrá el nombre de un sucesor hasta que decida aceptar la renuncia, por lo que no se puede especular en nombres para suceder a Rivera Carrera. Daniel, amigos de Fast Track, hasta aquí mi reporte. Y de la Arquidiócesis Primada de México nos vamos a los asuntos de la diplomacia. El canciller Luis Videgaray, consciente de que nuestro país no tiene ni calidad ni autoridad moral, como diría el lunático presidente de Venezuela, el dictador Nicolás Maduro, para hablar de la crisis en esa nación sudamericana, el diplomático mexicano urge a la pronta solución en ese empobrecido país. Incluso se ofrece como mediador en el conflicto interno venezolano. David Medina, detállanos, estás a cuadro con la información. Así es, Daniel Rosas, amigos de Fast Track, los saludo con gusto y les comento que el canciller mexicano Luis Videgaray opinó que el agravamiento de la crisis en Venezuela y las alteraciones a su orden democrático merecen que los países de la Organización de Estados Americanos, la OEA, actúen con urgencia mediante nuevas gestiones diplomáticas y ofreció a su país para actuar en ellas. La aguda polarización en los últimos 2 meses, más el recrudecimiento de violencia con heridos y muertos, nos obliga a todos a actuar con urgencia, aseguró Videgaray durante la reunión de cancilleres de la OEA sobre la situación social y política en Venezuela. El canciller aseguró que la comunidad internacional y en particular la comunidad hemisférica tiene la responsabilidad de actuar para que las partes puedan acercar posturas y dar seguimiento puntual a la crisis en Venezuela, y negó que eso suponga una injerencia en los asuntos internos del país sudamericano. El principio de intervención no puede ser invocado para esconder alteraciones al orden democrático, opinó Videgaray. El canciller expresó su preocupación por la falta de garantías para ejercer el derecho a manifestarse en Venezuela y el alto número de detenciones arbitrarias, una situación contraria a los principios constitucionales del Estado venezolano que ha sido ya claramente denunciada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Indicó que iniciativas como la anunciada por el presidente venezolano Nicolás Maduro de crear una asamblea constituyente para reformar la Carta Magna profundizan el clima de desconfianza en el sistema político. Ni la negación de sus problemas ni el aislamiento u autoexclusión de la OEA ayudarán a Venezuela a encontrar soluciones, advirtió Videgaray. Daniel, amigos de Fast Track, hasta aquí este reporte. Hasta la próxima. Nos vamos a un corte, no tardamos, estamos también por nuestro canal de YouTube y portal de Facebook como Fast Track Noticias. Regresamos. Regresamos en Fast Track. ¿Buscas vender, comprar, rentar tu casa o departamento, bodega o terreno? No lo pienses más, Robi Bienes Raíces es la mejor solución. Llama al 55 15 44 20 y te asesoraremos. Contamos con una atractiva lista de terrenos con excelente uso de suelo. 16 años de experiencia en el ramo nos permiten darte la atención especializada e inmediata. 55 15 44 20. No lo olvides, Robi Bienes Raíces, tu mejor opción. Continuamos en Fast Track.
Y nos vamos al interior del país con lo que tiene que ver la función que tendrá en breve la Marina Nacional. Ahora sí la hará como guardia costera en los litorales del país. Eduardo Guido, estás a cuadro con los detalles, te vemos. Los estados en Fast Track. Daniel, amigos de Fast Track, para informarles que la Secretaría de Marina Armada de México presentará en breve de manera oficial la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, que será a cargo de las 98 capitanías de puerto activas en ambos litorales del país, de un total de 103 en proceso de transferencia por parte de Comunicaciones y Transportes. En el marco del Día de la Marina, que se celebró hace unos días en presencia del presidente Enrique Peña Nieto en el puerto michoacano de Lázaro Cárdenas, el primero donde la Secretaría de Marina tomó el control en 2013 tras estar en manos del grupo delictivo de los Templarios. El titular de la dependencia, Vidal Francisco Soberón, dijo que presentará la nueva oficina que estará a cargo del vicealmirante José Luis Arellano y dependerá de la Subsecretaría de Marina. Asimismo, el almirante Soberón Sanz informará sobre el avance del proceso de transferencia de las capitanías de puerto que estaban en manos de la Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En abril pasado, Soberón Sanz aseguró que en los puertos de Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Veracruz, Altamira, Ciudad del Carmen, Ensenada, Tuxpan y Puerto Juárez, Cancún, se reforzarán las labores de inspección a los buques extranjeros una vez que en junio se asumiera el control total de las 103 capitanías. El objetivo, dijo en esa ocasión, era el de alcanzar en este mismo año el 20% de revisión de los navíos que arriben, establecido en el Tratado de Viña del Mar, del cual México forma parte. Sin embargo, el control de la Marina en los puertos será efectivo hasta el próximo 17 de junio y equivaldrá a que la dependencia castrense controle administrativa y operativamente las 98 capitanías. El vicealmirante José Luis Arellano Ruiz, quien estará a cargo de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, señaló que a partir de este mes reforzará la inspección de los buques extranjeros que arriben a los puertos del país. Su misión es que la revisión de carga alcance el 20% de los navíos, lo que equivale a quintuplicar las inspecciones que detecten buques operando en condiciones deficientes, que navegan de manera insegura y representan un serio riesgo para la seguridad marítima y el medio marino. Daniel, amigos de Fast Track, hasta aquí mi reporte. Es el dato en Fast Track. Es el dato en Fast Track. En las últimas horas, el programa de resultados electorales preliminares del Instituto Electoral del Estado de México muestra como líder de la contienda electoral mexiquense a Alfredo del Mazo Maza, de la coalición PRI Partido Verde Panal Encuentro Social, con el 33.72%, seguido de la maestra Delfina Gómez Álvarez, del Movimiento Regeneración Nacional Morena, con el 30.82% de los votos, a Juan Cepeda Hernández, representante del PRD, con el 17.79%, y a Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional, con el 11.28%. Con más del 97% de las actas capturadas, el PREP del Instituto Electoral del Estado de México coloca ya a la cabeza de la contienda a Alfredo del Mazo del PRI, seguido de la maestra Delfina Gómez Álvarez del Movimiento Regeneración Nacional Morena, y en tercer sitio de Juan Cepeda Hernández, representante del PRD, y a Josefina Vázquez Mota del Partido Acción Nacional en el cuarto lugar. Los partidos más votados en el Estado de México son Morena, con más del 30%, es decir, más de 1 millón de votos. Le siguen el PRI con más del 29%, más de 1 millón de sufragios a su favor. Después el PRD con el 17.79%, es decir, más de 1 millón de votos. Y el Partido Acción Nacional con 11.28%, con más de 653,000 votaciones. Las elecciones en el Estado de México han centrado la atención de la jornada al representar una prueba para la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional tras 88 años en el poder en esta entidad. De acuerdo a especialistas, como ejemplo, el resultado de el domingo también en Coahuila marcará el rumbo hacia las elecciones presidenciales de 2018. El Estado de México es la entidad con mayor padrón electoral de la República Mexicana y es que representa 11.317.000 votos. Lo cierto es que hay quienes aseguran que no importa el partido. En el Estado de México ganó el gran ausente, el abstencionismo. Y es que el 47% del electorado simple y sencillamente no votó. Es el dato en Fast Track. Flash, última hora en Fast Track. Con la información por la vía rápida,
Con base en una notificación roja emitida a petición del Gobierno de México por la Secretaría General de la Interpol, fue detenido Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo en Panamá. La localización y detención se realizó como resultado del trabajo conjunto entre la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales y de la Agencia de Investigación Criminal con la Procuraduría General de la República y de la Interpol de esa nación centroamericana. Por medio de investigaciones de gabinete y de campo por parte de integrantes de la Agencia de Investigación Criminal y de la Interpol de esa nación, se tuvo conocimiento que esta persona se hospedaba en un hotel de la capital panameña y que abordaría un vuelo con destino a París, Francia, por lo que se implementó un operativo especial y se logró su captura en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá. La petición de detención se sustenta en una orden de aprehensión librada el 31 de mayo de 2017 por el Juzgado de Distrito Especializado en el nuevo sistema acusatorio radicado en el Estado de México con sede en Nezahualcóyotl, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto en el artículo 400 fracción segunda del Código Penal Federal. Es de recordar que el pasado 3 de junio, la Procuraduría General de la República, por medio de un juzgado en el Estado de México, giró la orden de aprehensión contra Roberto Borge Angulo, acusado de lavado de dinero en la adquisición con prestanombres de terrenos de la entidad a precios subvaluados. Es el dato en Fast Track. Vamos a un corte, no tardamos. Estamos también por nuestro canal de YouTube y portal de Facebook como Fast Track Noticias. Regresamos. Regresamos en Fast Track. Internet, máxima velocidad. Realiza tu trámite vehicular con nosotros. Tarjeta de circulación, altas y bajas en Ciudad de México y Estado de México. Llámanos al 5318 4152. Nos encontramos en Calzada de las Armas, Norte 100, Local 42, San Jerónimo, Tepetlacalco, Tlalnepantla, Estado de México. Internet, máxima velocidad. Continuamos en Fast Track. Fast Track se enorgullece por la reciente incorporación a su equipo de la doctora Emilia Canán, psicoanalista y psicoterapeuta de gran trayectoria en los medios del país, quien nos mantendrá puntualmente informados sobre el cuidado de la salud emocional con sus interesantes temas en cada emisión. Doctora Emilia Canán, estás a cuadro, te vemos en pantalla con la información. Cuidando su bienestar emocional con la doctora Emilia Canán. Saludos amigos de Fast Track, mucho gusto de estar con ustedes. Soy la doctora Emilia Canán, psicoanalista y psicoterapeuta, presentando este nuevo segmento Cuidando su bienestar emocional. ¿Pero qué es cuidarnos emocionalmente? Empezaré por decir que la respuesta está en contestar y estar informado acerca de muchas interrogantes que aquí abordaré cada semana. Por ejemplo, ¿cuáles son las conductas que repetimos una y otra vez, aunque estas nos lastimen o lastimen a los que más queremos? ¿Por qué pese a nuestras mejores intenciones no podemos cambiar esos comportamientos? ¿Por qué no los podemos evitar? ¿Por qué decimos querer una cosa pero actuamos para no lograrla? ¿Por qué decimos querer hacer una cosa o ser de tal manera pero hacemos lo contrario? ¿Por qué tomamos tan malas decisiones a pesar de que somos inteligentes, especialmente con respecto a nuestra vida emocional? ¿Por qué no usamos nuestras capacidades al máximo? ¿Por qué le tenemos miedo al éxito y al dinero? ¿Por qué nos tratamos tan mal a nosotros mismos? ¿Por qué respondemos con tanta agresión hacia los demás y hacia nosotros mismos? ¿Por qué estamos crónicamente insatisfechos? ¿Por qué estamos crónicamente deprimidos? ¿Por qué nos castigamos y castigamos a los demás? ¿Por qué nos sentimos culpables sin razón? ¿Por qué la envidia puede destruir nuestra vida? ¿Por qué mi vida sexual y de pareja está tan empobrecida? ¿Por qué no me puedo enamorar? ¿Por qué me siento tan solo? ¿Por qué no puedo disfrutar? ¿Por qué tengo adicciones? ¿Por qué me siento amargado, resentido, aislado? ¿Por qué tengo un carácter tan duro o tan difícil o tan rígido? ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué me enfermo tanto?
Bueno, pues después de estas preguntas nos preguntaremos otra. ¿En cuál profesionista me apoyo para resolver estas dificultades de mi vida emocional? ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo, un psicoterapeuta, un psicoanalista y un psiquiatra? ¿Qué hace cada uno de ellos? ¿Cómo me pueden ayudar? Todas estas preguntas requieren de una respuesta profesional, para lo cual estaré aquí con ustedes cada semana, informando, guiando y orientándoles como psicoanalista que soy y que dirijo mis esfuerzos a promover la salud mental y a prevenir las consecuencias de los problemas emocionales, ya que estos tienen una influencia determinante a nivel personal, familiar, laboral y social. Ya les hablaré de qué es y cómo trabaja un psicoanalista. Por ahora, pensar en las preguntas de las que hablé hoy me parecería muy importante y muy significativo. Hasta aquí mi comentario, nos vemos la semana que entra. Hasta la próxima. ¿Qué ocurre en otras latitudes del orbe? Es David Medina con la información. Estás a cuadro, David, te vemos. Perspectiva mundial en Fast Track. ¿Cómo estás, Daniel Rosas, amigos de Fast Track? Estoy de nueva cuenta con ustedes para informarle lo más importante acontecido a nivel internacional hasta este momento. 7 muertos y 48 heridos ha dejado hasta este momento un ataque que involucró a un vehículo y hombres armados con cuchillos en una concurrida zona en el centro de Londres. Aproximadamente a las 22 horas de este sábado, una camioneta atropelló a peatones en el puente de Londres. Posteriormente, 3 sujetos salieron del vehículo y comenzaron a apuñalar a las personas que se encontraban en el área comercial cercana a Borough Market. Posteriormente, agentes de la policía arribaron al sitio donde sostuvieron un enfrentamiento de alrededor de 8 minutos con los agresores que concluyó en el abatimiento de los supuestos atacantes. La policía de Londres ha detectado hasta el momento a 12 personas que ya fueron detenidas relacionadas con los ataques registrados este sábado en la capital británica. En este sentido, el alcalde londinense Sadiq Khan dijo que no se debe vivir con miedo. Sobre este hecho, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en su cuenta de Twitter que se debe dejar de ser políticamente correcto y tomar medidas para evitar ataques terroristas de esta naturaleza. Por su parte, el Papa Francisco envió su pésame a los familiares de los fallecidos y heridos. En tanto, el grupo terrorista ISIS se atribuyó los atentados perpetrados el sábado en Londres, informó Rita Katz, directora del grupo de inteligencia CITE, que se dedica al monitoreo de la amenaza yihadista. Este domingo se llevó a cabo el concierto denominado One Love Manchester, encabezado por la cantante estadounidense Ariana Grande. El recital realizado en el estadio Emirates Old Trafford sirvió de homenaje a las víctimas del atentado del pasado 22 de marzo a la salida de un concierto de la propia Ariana Grande, en el que murieron 22 personas, muchas de ellas menores de edad, y 64 resultaron heridas. En el concierto participaron Miley Cyrus, Black Eyed Peas, mientras que otros destacados fueron Katy Perry, Coldplay y Robbie Williams, así como Liam Gallagher y Justin Bieber. El 30 de julio es la fecha propuesta para la elección de la Asamblea Constituyente solicitada por el presidente Nicolás Maduro, así lo anunció la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena. En tanto, Orlando Figueroa, de 22 años de edad, falleció este domingo debido a las quemaduras sufridas el pasado 20 de mayo en una protesta antigubernamental realizada en el municipio de Chacao, en Venezuela. De esta manera, son 65 las personas que han perdido la vida durante las manifestaciones opositoras contra el presidente Nicolás Maduro que iniciaron el 1 de abril. En Argentina, mujeres hijas de genocidas participaron en la marcha contra la violencia en Buenos Aires y exigieron justicia para las víctimas de la dictadura entre 1976 y 1983. Daniel Rosas, amigos de Fast Track, esto ha sido lo más importante hasta este momento en el ámbito internacional. Hasta la próxima. Tenemos más información para ustedes luego de un corte. Regresamos. Regresamos en Fast Track.
Te invito para que nos sigas en las noticias en Fast Track, la información por la vía rápida, tu programa de análisis y de opinión. Desde la capital de la República Mexicana, el centro histórico de la Ciudad de México, la Gran Catedral Metropolitana. Continuamos en Fast Track. Es el comentario internacional de Jack Ross, nuestra especialista. Análisis internacional con Jack Ross. Hola, ¿qué tal, Daniel? Amigos de Fast Track. Pese a la indignación de la comunidad internacional y científica, el mandatario norteamericano Donald Trump ha cumplido su promesa de abandonar el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es el primer pacto internacional para reducir la emisión de los gases contaminantes de efecto invernadero a la atmósfera. Fue ratificado en París a finales del 2015 por casi 200 naciones, entre las que se encuentran Estados Unidos y China, los dos mayores contaminantes del mundo. Este acuerdo, dentro de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del calentamiento global. Su aplicabilidad sería aproximadamente hasta el año 2020, cuando finaliza la vigencia del Protocolo de Kioto. Para reforzar su decisión, Trump ha citado una publicación reciente en el diario The Wall Street Journal que aseguraba que retirarse del Acuerdo de París es por el interés económico de Estados Unidos y que no afectaría tanto al clima. Sin embargo, Donald Trump ha aprobado diversas normativas que ya han desmantelado la política de Obama en su lucha contra el cambio climático y que contribuirán a que no reduzcan las emisiones. A falta de estas protecciones, el mandatario republicano ha eliminado todos los planes energéticos que prohibían las nuevas explotaciones de energías fósiles y ha dado vía libre a las extracciones en zonas costeras de Estados Unidos que Obama ya había protegido. El Acuerdo de París estipula cómo limitar el desarrollo del cambio climático y desacelerar el calentamiento de la Tierra, con el objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados centígrados sobre los niveles preindustriales y limitar el aumento a 1.5 grados centígrados. Las consecuencias de esta decisión del gobierno de Estados Unidos, quien seguirá siendo uno de los grandes países contaminantes, el segundo después de China, no logrará alcanzar sus objetivos en recortes de emisiones. Amigos de Fast Track, la Tierra sufrirá mayores niveles de calentamiento, subirán las temperaturas medias, se acelerará el deshielo en los polos y crecerá el nivel del mar. Estas son algunas de las predicciones de los científicos que alertan sobre las consecuencias de no reducir las emisiones tóxicas. Si Estados Unidos no cumple su compromiso con el medio ambiente, el impacto puede ser aún mayor. Amigos de Fast Track, la moneda sigue en el aire. Con tan solo hacer un clic, nos escuchamos. Hasta la próxima. Esto es Fast Track, no se vayan, tenemos más información para ustedes. Regresamos. Regresamos en Fast Track. Te invito para que nos sigas en las noticias en Fast Track, la información por la vía rápida, tu programa de opinión y de análisis. Desde la capital de la República Mexicana, el histórico Palacio de Bellas Artes. Continuamos en Fast Track. Damos un giro a la información y nos vamos a los deportes. David Medina, platícanos. Ahora sí, México, Estados Unidos y Canadá organizarán de manera conjunta el Mundial de Fútbol 2026. Ya presentaron su candidatura ante la FIFA. Estás en la imagen, te vemos a cuadro. Los deportes en Fast Track.
Es correcto, Daniel Rosas, te saludo con gusto, al igual que a todos los amigos de Fast Track en México y en el mundo, y les informo que los Estados Unidos, México y Canadá presentaron ante la FIFA la candidatura para organizar de manera conjunta la Copa del Mundo 2026. El pasado 10 de abril, los presidentes de las tres federaciones, Sunny Gulati de los Estados Unidos, Decio de María de México y Víctor Montagliani de Canadá, anunciaron en conferencia de prensa el proyecto para presentar la candidatura ante el máximo organismo del fútbol mundial. En el Mundial de 2026 se disputarán 80 partidos, de los cuales inicialmente serían 60 en los Estados Unidos, 10 en Canadá y 10 en México. Sin embargo, aún queda por definirse si esa será oficialmente la cantidad de partidos por nación y sobre todo definir la sede del juego inaugural del máximo torneo de la FIFA. El plazo para que FIFA reciba candidaturas para organizar el Mundial de 2026 vence en agosto. Hablando de sedes, la FIFA tiene claras dos cosas al respecto de dónde se desarrollará. Estados Unidos, México y Canadá presentaron una candidatura conjunta para 2026 y la FIFA anunció recientemente que cualquier otro interesado en licitar por ese torneo tiene hasta agosto para anunciar oficialmente su intención. Debido a las restricciones de la rotación de continentes, Rusia, Europa, albergará el Mundial de 2018 y Qatar en Asia el 2022. Las únicas otras regiones que podrían aspirar son Sudamérica y África. La CONMEBOL quiere que Sudamérica organice el Mundial de 2030, con una candidatura conjunta de Argentina y Uruguay, lo que allanaría el camino para la propuesta tripartita de la CONCACAF para 2026. La preferencia de Sudamérica por 2030 deja la vía libre para la CONCACAF, tomando en cuenta que ningún país africano tendría la estructura y recursos necesarios para organizar el primer mundial de 48 equipos. Daniel, amigos de Fast Track, hasta aquí este reporte y seguimos pendientes. Ya nos vamos, gracias, los espero todos los días en los cortes noticiosos de Fast Track. La información por la vía rápida. Están bien informados, hasta la próxima. Esto fue Fast Track desde México con Daniel Rosas.